El sol abrasaba sin piedad, haciendo correr el sudor por la espalda de Aurelia Castañeda. Retira con cuidado la arena de una pequeña vasija de barro, temerosa de dañar el antiguo hallazgo. El viento rozaba perezosamente su pelo, largo como un pañuelo, y le traía el aroma de la tierra caliente y el ajenjo. Aurelia se detuvo un momento, estirando la espalda rígida, y miró a su marido. Ricardo Gallardo trabajaba a unos metros de ella, inmerso en la limpieza de su parcela. De repente, el cepillo de Aurelia chocó contra algo duro. El corazón de la arqueóloga latió con más frecuencia. ¡Ricardo!, gritó, tratando de contener la emoción en su voz. «Creo que aquí hay algo». Su marido se puso inmediatamente a su lado y juntos empezaron a retirar con cuidado el hallazgo. Con cada movimiento del cepillo, sus ojos se abrieron más y más a medida que el contorno del antiguo cementerio aparecía claramente ante ellos. El sol avanzaba lentamente hacia el horizonte, coloreando el cielo de naranja, y ellos seguían trabajando, ajenos al tiempo y al cansancio. «Esto es increíble», susurró Ricardo, levantando con cuidado un pequeño amuleto de jade. «A juzgar por el estilo del trabajo en piedra, el enterramiento tiene al menos 2000 años». Aurelia asintió y guardó cuidadosamente los hallazgos en contenedores especiales. Sus manos temblaban de emoción. 15 años en la arqueología y cada hallazgo importante seguía causando tanto asombro como si fuera el primero. A última hora de la tarde ya habían cargado todos los objetos en su destartalado todoterreno. Ricardo se sentó al volante y Aurelia notó el brillo de felicidad en sus ojos. Le puso la mano en el hombro, sintiendo cómo sus músculos se tensaban tras un largo día de trabajo. El trayecto hasta la universidad duró casi 3 horas. Apenas hablaron, cada uno inmerso en sus propios pensamientos sobre la importancia del hallazgo. Aurelia echaba un vistazo de vez en cuando a los contenedores de artefactos, como asegurándose de que no habían desaparecido. En el laboratorio les esperaba el olor familiar de los reactivos y los libros antiguos. A pesar de lo avanzado de la hora, comenzaron inmediatamente el examen inicial de sus hallazgos. Ricardo colocó cuidadosamente los artefactos sobre la mesa de trabajo mientras Aurelia preparaba el equipo para tomar fotografías. Aurelia señaló los símbolos apenas visibles de una de las vasijas. Parece escritura de principios del período clásico. Ricardo se inclinó sobre el hallazgo y su aliento empañó tenuemente la superficie de la antigua cerámica. Tienes razón. Puede ser una clave para entender el desarrollo de la escritura en esta región. Trabajaron hasta bien entrada la noche, documentando meticulosamente cada detalle. Aurelia tenía que dar una conferencia por la mañana, pero no se atrevía a marcharse. Finalmente, Ricardo la apartó del microscopio. «Ya es la 4ª hora», le dijo. «Al menos deberíamos dormir un poco». El pequeño piso alquilado les recibió con la comodidad de siempre. Estanterías repletas de revistas y monografías arqueológicas, un viejo sofá comprado en un mercadillo, una colección de figuritas de arcilla en el alféizar de la ventana. Era el mundo que habían creado durante sus 8 años juntos. Aurelia se duchó para quitarse el polvo de la excavación, se envolvió en su bata favorita y salió al pequeño balcón. Ricardo ya dormía, pero ella no podía tranquilizarse. El hallazgo no se le iba de la cabeza. Imaginó que mañana hablaría a sus alumnos de este descubrimiento, que sus ojos se iluminarían al darse cuenta de que la historia no eran solo líneas en los libros de texto. Por la mañana, Aurelia estaba de pie frente a un auditorio lleno de estudiantes. Llevaba el pelo recogido en un estricto moño, pero sus ojos delataban su entusiasmo interior. «El profesor Gagliardo y yo hicimos ayer un importante descubrimiento», comenzó, y el auditorio enmudeció. «Lo que hemos encontrado podría ampliar enormemente nuestra comprensión de la cultura de los antiguos habitantes de esta región». Habló del hallazgo, mostrando las primeras fotografías de los artefactos en el proyector.
Los alumnos escuchan atentamente y hacen preguntas. Aurelia vio en sus ojos el mismo fuego que una vez había encendido su interés por la arqueología. Tras la conferencia, regresó al laboratorio, donde Ricardo ya estaba trabajando en el inventario de los hallazgos. Pasaron la tarde catalogando y analizando preliminarmente los objetos. Por la noche, cansados pero satisfechos, volvieron a casa. Ricardo pidió su pizza favorita y se acomodaron en el sofá, hablando de planes para el futuro. Aurelia se acurrucó junto a su marido, respirando el aroma familiar de su aftershave favorito. «¿Sabes?», dijo Ricardo jugando con un mechón de su pelo, «creo que este hallazgo podría ser el comienzo de algo más grande. Quizá haya todo un asentamiento ahí fuera esperando a ser descubierto». Aurelia sonrió, sintiendo el calor que desprendían sus palabras y su cercanía. Era feliz. Tenía un trabajo que le gustaba, un marido cariñoso, su pequeño y acogedor mundo. En aquel momento, el futuro parecía brillante y lleno de posibilidades. El lunes por la mañana, Aurelia estaba revisando el catálogo de descubrimientos recientes cuando llamaron a la puerta del laboratorio. En el umbral había un hombre alto con un traje de lino inmaculado, fuera de lugar entre las polvorientas estanterías y mesas de trabajo. Su aparición fue inesperada, ya que normalmente todos los visitantes concertaban una cita con antelación. «Profesor Castañeda», dijo con una leve sonrisa. «Me llamo Gustavo Hernández. Represento al Museo Nacional de Arqueología. ¿Puedo hablar con usted y con el profesor Gallardo?» Ricardo se separó de su trabajo con el microscopio, mirando interrogativamente a su esposa. Aurelia asintió, invitando a pasar a su huésped. Hernández parecía un hombre acostumbrado al orden. Todos sus gestos eran medidos, su andar seguro, su mirada atenta. «Pido disculpas por la inesperada visita», dijo, sentándose en una pequeña mesa de conferencias. «Pero el asunto es urgente». Sacó una carpeta de documentos de un maletín de cuero y dejó sobre la mesa unos cuantos mapas y fotografías. Aurelia se dio cuenta de que las imágenes habían sido tomadas desde un satélite. Mostraban unas estructuras geométricas apenas perceptibles bajo la capa de tierra. «Hace 2 semanas, nuestros expertos descubrieron indicios de un antiguo asentamiento», señaló Hernández una de las imágenes. «Los análisis preliminares indican que puede tratarse de una ciudad del período preclásico. El tamaño es impresionante. Se cree que tiene más de 2 kilómetros cuadrados». Aurelia sintió que se le aceleraba el pulso. Ricardo se acercó. Sus dedos temblaban ligeramente. Ella conocía bien esta peculiaridad suya, manifestada en momentos de gran excitación. «Estamos formando una gran expedición», continuó Hernández, «y nos gustaría ofrecerte dirigirla. Tus recientes descubrimientos y publicaciones han impresionado al Consejo Científico del Museo». Durante las 2 horas siguientes discutieron los detalles. Hernández esbozó el alcance del proyecto. Un equipo de 25 personas, entre profesionales experimentados y estudiantes en prácticas, equipos de última generación, un laboratorio de campo. La primera fase duraría 3 meses, con la posibilidad de ampliarla a 6. Al cerrar el laboratorio por la tarde, Aurelia seguía con la impresión de la reunión. Comprobó metódicamente si los equipos estaban apagados, si los armarios con los hallazgos estaban cerrados, y en su cabeza ya estaba haciendo planes para la próxima expedición. En casa, ella y Ricardo se quedaron hasta tarde discutiendo la propuesta. Su pequeña cocina se llenó del aroma del café recién hecho, su tercera taza de café de la noche. Ricardo extendió sobre la mesa copias de los mapas que Hernández les había dado. «Este podría ser el mayor descubrimiento de nuestra carrera», dijo mientras pasaba el dedo por los supuestos contornos de las antiguas estructuras. Los 15 días siguientes se convirtieron en una vorágine de preparativos. Su piso era como un cuartel general, listas del equipo necesario, mapas de la zona, revistas científicas con estudios similares estaban por todas partes.
Aurelia elaboraba planes de trabajo detallados, pensando en cada detalle. Por las tardes se dedicaba a clasificar y empaquetar las herramientas. Cada pincel, cada bisturí era especial para ella. Con los años se habían convertido en una prolongación de sus manos. Ricardo se había reído de su veneración por las herramientas, pero ella sabía que en arqueología no hay pequeñeces. La última noche antes de partir, Aurelia estuvo mucho tiempo sin dormir. Se quedó en su pequeño balcón, respirando el aire fresco de la noche. Las estrellas parecían especialmente brillantes. Ricardo la abrazó por detrás y apoyó la barbilla en su hombro. ¿Estás nerviosa?, le preguntó en voz baja. Un poco, admitió ella. Es una gran responsabilidad. Lo superaremos. Había confianza en su voz. Siempre hemos trabajado juntos. La mañana de la partida comenzó mucho antes del amanecer. Aurelia comprobó el piso por última vez. Todos los electrodomésticos apagados, las ventanas cerradas. Regó las flores del alféizar, dejó una nota a su vecina pidiéndole que no las perdiera de vista. Cada acción tenía un significado especial. Se iban por mucho tiempo. Un convoy de 3 coches cargados de material y suministros abandonó la ciudad cuando el sol empezaba a asomar por el horizonte. Aurelia vio cómo las calles familiares se convertían en suburbios, luego en autopistas y después en un vasto desierto. Ricardo conducía el coche, a veces poniendo sus baladas de rock favoritas de los años 70. La música ayudaba a amenizar la monotonía del largo viaje. Llegaron al lugar de las futuras excavaciones al atardecer. El sol poniente coloreaba el cielo en tonos naranjas y morados, proyectando largas sombras desde las tiendas ya instaladas. El campamento tenía un aspecto impresionante. Grandes tiendas para vivir, estructuras separadas para el laboratorio y el comedor, generadores para suministrar electricidad. Gustavo Hernández les saludó a la entrada del campamento y empezó a presentarles al resto de la expedición. Aurelia estrechó manos intentando memorizar nombres y caras. El geólogo Marcos, con su barba gris y sus ojos amables. La antropóloga Elena, una mujer menuda de movimientos enérgicos. Unos cuantos estudiantes en prácticas cuyos nombres se habían mezclado hasta entonces en el flujo general de información. Su tienda era sorprendentemente espaciosa. 2 camas plegables, una mesa plegable para trabajar, incluso un pequeño armario para la ropa. Aurelia empezó a colocar las cosas, creando habitualmente orden en el nuevo espacio. ¿Qué te parece el equipo?, preguntó Ricardo, ayudándola a colocar las herramientas en la mesa de trabajo. Todos parecen profesionales en su trabajo, respondió ella, colocando con cuidado sus pinceles favoritos en un estuche especial. Mañana los veremos en acción. Los primeros días se dedicaron a la organización de las parcelas y a la cartografía preliminar de la zona. Aurelia coordinó el trabajo de los 3 grupos, moviéndose constantemente entre las parcelas. El sol quemaba sin piedad, pero el entusiasmo del equipo no decaía. Al final de la segunda semana aparecieron los primeros resultados. En el yacimiento B se encontraron fragmentos de cerámica que pertenecían claramente al periodo buscado. Cada hallazgo fue cuidadosamente documentado y se enviaron muestras de tierra al laboratorio de campo para su análisis. Las noches en el campamento estaban llenas de un ambiente especial. Después de cenar, el equipo se reunía a menudo alrededor de una hoguera común para hablar de los hallazgos del día y teorizar sobre lo que podría esconderse bajo las capas de tierra. A Aurelia le encantaban esos momentos. Tenían una magia primigenia, como si ellos mismos formaran parte de la historia antigua. Ricardo solía sentarse a su lado, con la mano habitualmente apoyada en su hombro. Hablaba apasionadamente de sus especulaciones, y a la luz del fuego sus ojos brillaban como los de un niño. En esos momentos, Aurelia sentía con especial intensidad cuánto lo amaba, cuán correcto era que estuvieran haciendo juntos lo que amaban. La tercera semana de excavaciones comenzó con la llegada de un nuevo grupo de estudiantes prácticos,
Entre ellos destacaba una chica llamada Luciana Ortega, alta, de pelo largo y negro y andar seguro. Aurelia notó cómo cambiaba el ambiente en el campamento con su llegada. Los jóvenes arqueólogos empezaron a distraerse de su trabajo más a menudo, bromeando y riendo más. Al principio Aurelia no le prestó mucha atención. Luciana estaba asignada al grupo de Ricardo, que se ocupaba de despejar el sector norte, donde recientemente habían descubierto vestigios de edificios antiguos. La niña mostraba un gran interés por el trabajo, hacía preguntas constantemente, y Ricardo compartía de buen grado sus conocimientos con ella. Profesor Gallardo, ¿por qué se considera que esta capa en particular es la más prometedora? Su voz era siempre un poco más alta de lo necesario, como si quisiera que todos a su alrededor la oyeran. Ricardo explicó detalladamente, mostrando las diferencias en la estructura del suelo, demostrando la técnica de trabajo con las herramientas. Luciana escuchaba atentamente, a menudo le tocaba la mano cuando mostraba algo, y estos toques duraban un poco más de lo necesario. Una mañana, Aurelia le trajo a su marido un termo de café. El día prometía ser especialmente caluroso. Vio a Luciana sentada junto a Ricardo, inclinada sobre el hallazgo, con las cabezas casi tocándose. La chica decía algo en voz baja, y Ricardo sonreía, esa sonrisa especial que Aurelia se había acostumbrado a pensar que estaba reservada para ella. Esa noche, cuando regresaron a su tienda, Aurelia decidió hablar con su marido. «Ricardo, ¿soy yo o esa alumna, Luciana, te está mostrando una atención especial?» Intentó que su voz sonara tranquila y despreocupada. «¿Qué?» Él hojeó distraídamente los apuntes del día. «Solo está interesada en la arqueología. La chica tiene un talento evidente, por cierto». Las chicas no miran así a los profesores cuando solo les interesan las ciencias, objetó Aurelia en voz baja. Ricardo levantó la cabeza de sus apuntes, la irritación centelleando en su mirada. No inventes cosas, por favor. Es una alumna mía, una colega, y solo tiene 17 años. Precisamente por eso estoy preocupada. Aurelia tomó asiento a su lado. ¿No te das cuenta de lo coqueta que es? Déjalo ya, replicó bruscamente. Es solo una relación de trabajo, y cerremos el tema. Pero era difícil cerrar el tema, porque el comportamiento de Luciana era cada día más evidente. Intentaba acercarse a Ricardo en cada oportunidad. En el almuerzo se sentaba a su mesa, aparentemente para hablar de sus descubrimientos. En las reuniones nocturnas alrededor de la hoguera, siempre se sentaba cerca de él. Aurelia notó un cambio en el comportamiento de su marido. Empezó a prestar más atención a su aspecto, comenzó a afeitarse todas las mañanas, aunque al principio de las expediciones se permitía descuidos. Llevaba perfume en la mochila, un frasquito que antes no estaba allí. Una vez, vio a Luciana ajustando el cuello de la camisa de Ricardo, sacudiéndose el polvo invisible. Sus dedos se deslizaron por su cuello y él no se apartó. Aurelia sintió que algo en su interior se contraía. El trabajo continuaba, los hallazgos eran cada vez más interesantes, pero ahora todas las mañanas comenzaban para Aurelia con una ansiosa expectación. Observaba la creciente confianza de Luciana con su marido, la permanencia cada vez más prolongada de Ricardo en el yacimiento a deshoras. «Tengo que comprobar la documentación», decía. «Quiero terminar este fragmento», explicaba en otra ocasión. Y Luciana se quedaba invariablemente para ayudarle. Empezaron a surgir murmullos en el campamento. Aurelia captaba miradas comprensivas de sus colegas. Elena, una antropóloga, intentó una vez hablar con ella sobre el tema. «Aurelia, si quieres hablar», pero Aurelia negó con la cabeza. No quería convertir sus problemas personales en el tema de una expedición. Por las tardes, cuando Ricardo y ella se quedaban solos, era como si un muro invisible se hubiera levantado entre ellos. Él estaba cada vez más callado, con la mirada fija en su portátil, o se acostaba pronto, alegando cansancio.
Aurelia intentaba conversar sobre su trabajo, sobre sus descubrimientos, pero solo recibía frases cortas y formales como respuesta. Empezó a notar pequeñas cosas que antes no existían. Ricardo dejó de tocarla casualmente, como había hecho antes. Ya no la buscaba entre la multitud cuando quería compartir algo. No hablaba de sus planes e ideas, aunque solían pasarse horas discutiendo cada hallazgo. Una noche, Aurelia se quedó hasta tarde en el laboratorio, procesando los nuevos hallazgos. Al volver a la tienda, oyó reír a Luciana desde detrás de una tienda vecina. La muchacha estaba muy cerca de Ricardo, poniéndole la mano en el hombro. A la tenue luz de la linterna, Aurelia pudo ver cómo le brillaban los ojos y echaba la cabeza hacia atrás, riéndose de algún chiste. Ricardo no se apartó. Miró a Luciana con una extraña expresión en el rostro, mezcla de admiración y cierta vergüenza juvenil. Aurelia nunca había visto una expresión semejante en su rostro. A la mañana siguiente, Aurelia se dio cuenta de que Ricardo se había puesto su mejor camisa de trabajo, la que ella le había regalado por su último cumpleaños. Solía guardarla para ocasiones especiales. Ahora se la ponía para su jornada habitual, donde estaría Luciana. Trabajar en la excavación requería una concentración total, pero Aurelia se sorprendía a sí misma escuchando las voces de los vecinos, intentando captar las entonaciones, las risas, las pausas en las conversaciones. Se enfadaba consigo misma por su debilidad, pero no podía evitarlo. Por la noche, mientras clasificaba los hallazgos del día, escuchó por casualidad una conversación entre dos estudiantes en una mesa vecina. ¿Has visto cómo le miraba? Silencio. El profesor Castañeda podría oír. Aurelia fingía estar completamente absorta en su trabajo, pero le temblaban las manos mientras hacía anotaciones en el diario. 8 años de matrimonio, 8 años de trabajo en común, de objetivos compartidos, de alegrías y angustias compartidas. ¿Podría todo eso arruinarse por la llegada de una chica de 17 años? El timbre sonó a las 4 de la mañana. Aurelia se despertó con el vibrar del teléfono. Siempre ponían el aparato en modo silencioso para no molestar a los demás en el campamento. Ricardo cogió el auricular y salió de la tienda. Oyó su voz apagada fuera, respuestas cortas de sí, Big Soul, por supuesto. Cuando regresó, su rostro estaba desacostumbradamente pálido. El tío Jorge murió, dijo en voz baja. Un ataque al corazón. Aurelia se sentó en la cama. Solo había visto 2 veces al tío Jorge, un hombre de pocas palabras que vivía recluido en una vieja casa a las afueras de una pequeña ciudad. Nunca se había casado y no tenía hijos. Tengo que irme. Ricardo ya empezaba a hacer la maleta. Ha llamado el notario. Resulta que mi tío me ha dejado una herencia. Te acompaño, se levantó Aurelia, empezando a guardar sus cosas. Habían avisado a Gustavo Hernández a primera hora de la mañana. Él se mostró receptivo, aceptando que las circunstancias familiares requerían su presencia. El liderazgo del grupo recayó temporalmente en Elena. El viaje duró casi 6 horas. Apenas hablaron. Ricardo estaba sumido en sus propios pensamientos y Aurelia no quería molestarle. Solo a veces murmuraba algo sobre su tío, recordando raros encuentros en la infancia. La ciudad les recibió con calles estrechas y viejas casas coloniales. La notaría estaba en un pequeño edificio con un cartel destartalado. El señor Ramírez, un hombre mayor con gruesas gafas, les estaba esperando. Su tío fue muy específico en su testamento, dijo el notario mientras revisaba los papeles. La casa y todas las propiedades pasan a usted, señor Gallardo. También hay una cuenta bancaria. La cantidad no es enorme, pero sí considerable. Ricardo asintió en silencio y firmó los papeles. Aurelia notó que le temblaban los dedos, como en el laboratorio cuando se entusiasmaba con un descubrimiento importante. La casa del tío Jorge era más grande de lo que ella recordaba. Un edificio de piedra amarilla de 2 plantas, con un patio y un viejo jardín. Las llaves eran pesadas,
de factura antigua. La cerradura se abría con un chirrido inconfundible. El interior olía a madera vieja y a polvo. Los muebles, cubiertos con fundas blancas, parecían fantasmales en la penumbra de las habitaciones. Ricardo recorrió la casa, abriendo ventanas, dejando entrar la luz y el aire. Sus pasos resonaban en el suelo de madera. «Este lugar necesita reparaciones», dijo, pasando la mano por una pared agrietada. «Pero el edificio en sí es robusto». Aurelia observó a su marido. Algo había cambiado en su actitud. Había una nueva serenidad, una cualidad profesional. Examinaba cada habitación con atención, como si estuviera evaluando. Pasaron todo el día en la casa, ordenando las cosas, haciendo listas de las reparaciones necesarias. Por la noche, pidieron comida en un restaurante cercano y se instalaron en el patio. Una vieja parra les daba sombra. «¿En qué estás pensando?», preguntó Aurelia mirando el rostro pensativo de su marido. «En oportunidades», respondió él. «Esta casa es una oportunidad para empezar algo nuevo». Había algo desconocido en su voz, una especie de distanciamiento que no había existido antes. Habló de planes de renovación, de cómo podría organizarse el espacio, pero ni una sola vez utilizó la palabra vivo. Al día siguiente volvieron al campamento. Ricardo guardó un silencio desacostumbrado durante todo el trayecto. Aurelia trató de hablar del trabajo, de los hallazgos que podrían haberse perdido durante los 2 días, pero solo recibió como respuesta réplicas de una palabra. Luciana se reunió con ellos a la entrada del campamento. Se abalanzó sobre Ricardo con preguntas, y él se animó de pronto al hablarle de la casa. Aurelia notó cómo a la muchacha se le iluminaban los ojos cuando mencionaba la herencia. Las semanas siguientes transcurrieron con un ritmo extraño. Durante el día trabajaban en la excavación, pero ahora Ricardo se ausentaba a menudo para llamar a los contratistas, para discutir los detalles de la reforma. Cada vez pasaba más tiempo trabajando en los planos de la casa que en los hallazgos arqueológicos. Aurelia se dio cuenta de que empezaba a hablar más a menudo de sus planes con Luciana. La chica apoyaba con entusiasmo cada una de sus ideas y le ofrecía sus propias sugerencias para las habitaciones. Podían pasarse horas leyendo revistas de interiorismo que Luciana sacaba de algún sitio. «No tienes ni idea de cuáles son mis planes», decía Ricardo por las noches, pero hablaba como para sí mismo, sin mirar a su mujer. Una mañana ella lo sorprendió haciendo las maletas. «Tengo que ir a la ciudad a ver las reformas», le explicó. «Volveré en un par de días». Luciana se ofreció a ayudarle con el papeleo y partieron juntos. Aurelia vio alejarse el coche, sintiendo que algo cambiaba irrevocablemente en su vida. Ricardo regresó 3 días después. Estaba entusiasmado, hablaba rápido, contaba cómo iban las reparaciones, pero evitaba mirar a Aurelia a los ojos. Su camisa olía ligeramente a un perfume desconocido. Por la noche, ella se despertó con el sonido de los mensajes de su teléfono. La pantalla brillaba en la oscuridad de la tienda. Ricardo guardó rápidamente el teléfono, haciéndose el dormido, pero Aurelia consiguió distinguir el nombre del remitente, Luciana. El trabajo en la excavación continuó, pero ahora todo parecía falso, como el decorado de una obra de teatro. Ricardo salía de la ciudad cada vez más a menudo, a veces durante días. Cada vez volvía distinto, más distante, más frío. Apenas le dirigió la palabra durante la cena, mientras miraba el móvil. Aurelia notó que sonreía furtivamente mientras leía los mensajes. Solía sonreírle así solo a ella. En el campamento ya se hablaba abiertamente de su relación. Aurelia oía murmullos a sus espaldas, notaba las miradas compasivas de sus compañeros. Elena intentó hablar con ella, pero la rechazó. Admitir el problema en voz alta significaba hacerlo real. Una noche, Ricardo volvió especialmente tarde. Olía a alcohol y tenía pintalabios en el cuello. Ni siquiera intentó ocultarlo. «Tenemos que hablar», dijo, y en su voz se notaba la determinación de un hombre que ha tomado una decisión definitiva.
La tienda estaba sofocada, a pesar del ventilador. Aurelia se sentó en el borde de la cama plegable, mirando a su marido. Ricardo estaba de pie en la entrada, su silueta se perfilaba claramente contra la pared de lona, iluminada por las luces exteriores del campamento. «No puedo seguir viviendo así», empezó, y su voz sonó antinaturalmente firme. «Debemos separarnos». Las palabras cayeron en el silencio como piedras en agua quieta. Aurelia sintió que se le helaban los dedos. En algún lugar del exterior se oían los sonidos familiares del campamento, las voces de alguien, risas, el crujido de los pasos sobre la grava. «¿Qué estás diciendo?». Su propia voz le sonaba extraña. «Ya me he decidido». Ricardo empezó a pasearse por la tienda con movimientos bruscos y nerviosos. «La casa está casi lista. Me instalaré allí. Y tú tendrás que buscar otro alojamiento». «¿Otro alojamiento?». Aurelia se levantó lentamente. «Ricardo, esto es una tontería. Compartimos un piso común, un trabajo común, una vida común». «Era compartida», interrumpió él. «Ahora todo va a cambiar. He conocido a alguien que me entiende mejor, que me ve como algo más que un simple compañero arqueólogo». Aurelia sintió que el aire se volvía denso, pesado. En su cabeza latía un pensamiento. Sabía de quién hablaba. «¿Luciana?», pronunció. «¿Hablas en serio? Es una niña, tiene 17 años». «Es increíble». Había una nota soñadora y desconocida en su voz. «Ve la vida de otra manera. Tiene tanta energía, tanta pasión por las cosas nuevas». «Te has vuelto loco». Aurelia dio un paso hacia él. «Entra en razón. Eres un profesor universitario. Ella es una estudiante menor de edad. ¿Te das cuenta de cómo puede acabar esto?». Ricardo se sacudió el hombro como si ahuyentara una mosca molesta. «Dentro de un mes cumplirá 18 años, y yo ya he presentado mi dimisión de la universidad. La herencia del tío me permitirá dedicarme a la investigación privada». Aurelia miró fijamente a su marido, intentando reconocer en aquel hombre extranjero y frío al Ricardo que había amado durante 8 años, aquel con quien había compartido la alegría de cada hallazgo, con quien había pasado noches descifrando textos antiguos, con quien había soñado con grandes descubrimientos. «¿Y nuestro trabajo? ¿La expedición?», preguntó. «He hecho arreglos con Gustavo. Mi sustituto viene mañana», lo dijo mundanamente, como si hablara de cambiar una bombilla fundida. «Luciana también se va. Nos quedaremos en casa del tío Jorge». Se oyó un leve crujido en el exterior. El toldo de la tienda se abrió de par en par y Luciana apareció por la abertura. Tenía un aspecto impecable, incluso después de un día de trabajo. Ni una mota de polvo en la ropa y el pelo perfectamente peinado. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Ricardo, el coche está aquí», dijo. «Los de la mudanza están esperando instrucciones sobre dónde llevar las cosas». Ni siquiera miró a Aurelia como si fuera un mueble. Ricardo asintió y empezó a recoger sus cosas, con rapidez, como si hubiera ensayado el movimiento muchas veces. «¿Qué pasa?». Aurelia le agarró del brazo. «¿Qué mudanza? ¿Qué cosas?». «Ya te lo he dicho. Me mudo. Hoy mismo», le soltó la mano. «Ya he sacado la mayoría de las cosas de nuestro piso. Puedes quedarte con el resto». Luciana observó la escena con leve interés, como si estuviera viendo una película no muy entretenida. Alrededor del cuello, Aurelia se fijó en un colgante familiar, un amuleto de plata, una réplica exacta de las joyas antiguas que ella y Ricardo habían encontrado en su primera excavación juntos. Él había encargado 2 réplicas, una para él y otra para ella. «Ricardo», le tembló la voz a Aurelia, «piensa en lo que estás haciendo. Hemos estado juntos tantos años, nos queríamos. Nos amábamos», cerró la cremallera de su bolso. «Pero la gente cambia. Yo he cambiado. Necesito una vida diferente». «¿Con una estudiante menor de edad?». La amargura cortó la voz de Aurelia. «Es un delito, ¿entiendes?». Luciana rió suavemente.
¿Qué palabras tan fuertes, profesora Castañeda? Crimen, sufrimiento, amor. Está usted dramatizando demasiado. Ricardo simplemente se dio cuenta de que merecía algo más que excavaciones interminables y una vida en un piso polvoriento. Aurelia se volvió hacia la chica. Ni siquiera te das cuenta de dónde te estás metiendo. Te dobla la edad. Precisamente por eso me interesa. Luciana pasó la mano por el hombro de Ricardo. Tiene experiencia, conocimientos, y yo puedo darle lo que nunca tuvo contigo: pasión, juventud, libertad. Ricardo permaneció en silencio mirando a algún lugar más allá de Aurelia. En sus manos había una caja con objetos personales, fotografías, documentos, libros favoritos. «Dejaré las llaves sobre la mesa», dijo al fin. «Y, lo siento, no quería que las cosas fueran así». «¿No era tu intención?». Aurelia sintió que una oleada de ira subía por su interior. «Lo planeaste todo con antelación. Sacaste tus cosas, negociaste tu renuncia, preparaste la casa, y dices que no querías». Luciana volvió a reír. «Claro que lo planeamos todo. Habría sido una tontería actuar de otro modo. Sabe, profesor, la metódica es importante en arqueología. Usted mismo nos lo enseñó». Aurelia los vio salir de la tienda, a su marido y a la muchacha que con tanta confianza le había puesto la mano en el codo. Fuera se oían las voces de los de la mudanza, el ruido de las puertas de los coches al abrirse. En media hora todo había terminado. Sobre la mesa estaban las llaves de su piso y una breve nota con la dirección del abogado que se encargaría del divorcio. Aurelia se sentó en la cama, mirando el espacio vacío donde antes estaban las pertenencias de su marido. La tienda estaba en silencio. Solo el ventilador seguía soplando monótonamente el aire viciado y los sonidos habituales de la vida en el campamento, que ahora parecían tan irrelevantes, casi insultantes en su ordinariez, procedían del exterior. La mañana recibió a Aurelia con un amanecer gris y el silencio zumbante de la tienda. Había estado despierta toda la noche, guardando mecánicamente sus pertenencias en una vieja maleta. Cada objeto, cada pequeña cosa, le recordaba su vida con Ricardo: la fotografía de su primera expedición, el ajado diario de campo con sus anotaciones en los márgenes, las herramientas de trabajo que a menudo habían utilizado juntos. A las 7 de la mañana cogió un taxi para ir a la ciudad. El conductor, un hombre mayor con bigote canoso, cargó en silencio su equipaje. Aurelia echó un último vistazo al campamento donde había sido feliz hacía solo unos días. Elena, al darse cuenta de su partida, salió corriendo a despedirse, pero Aurelia solo asintió brevemente en respuesta. No tenía energía para hablar. El viaje hasta ahora su piso duró casi 3 horas. Aurelia miraba por la ventanilla el paisaje que pasaba, pero no podía verlo. Su mente repetía una y otra vez los acontecimientos de la noche anterior, cada palabra, cada gesto. Al subir las escaleras, que le resultaban familiares, notó los signos de la reciente mudanza. Arañazos en las paredes por los muebles que habían sacado, cinta adhesiva en la barandilla que alguien había olvidado. La puerta se abrió con un chirrido familiar, pero el piso la recibió con un espacio extraño y desconocido. Ricardo se había llevado casi todo. Desaparecieron su escritorio, sus estanterías, su sillón favorito. El dormitorio era un vacío en lugar de su armario. En la cocina, la mitad de la vajilla, la que habían comprado juntos en el rastro, había desaparecido. Solo quedaban sus cosas, desperdigadas y huérfanas por las habitaciones vacías. El timbre sonó inesperadamente. Ricardo se quedó en el umbral, Luciana asomando detrás de él, mirando con curiosidad hacia el interior del piso. «Olvidé unos papeles importantes», dijo, entrando sin esperar invitación. «¿Y has decidido traerla?». Aurelia señaló con la cabeza a Luciana, que ya había entrado en la cocina y miraba con interés los platos que quedaban. «Ahora forma parte de mi vida»,
respondió Ricardo, dirigiéndose a la estantería. Acostúmbrate. Luciana cogió una vieja taza de cerámica, regalo de Aurelia a Ricardo por su primer aniversario. ¡Qué bonito!, le tendió con fingida admiración. Ricardo, cariño, ¿me la regalas? Irá también con nuestro nuevo interior. Aurelia sintió que algo se estremecía en su interior. Aquella chica, aquella depredadora santurrona que había arruinado su matrimonio, ahora quería apropiarse también de sus recuerdos. «Fuera de mi casa», dijo en voz baja. «Los dos. Técnicamente, esta es nuestra casa». Ricardo sacó unos papeles de un cajón. «Hasta que pidamos el divorcio». «¡Fuera!». Aurelia alzó la voz, dejando que sus emociones se desbordaran por primera vez en mucho tiempo. Luciana dejó la taza sobre la mesa con exagerado cuidado. «¡Qué intemperancia, profesora Castañeda! Y eso que usted siempre nos ha enseñado a controlar nuestras emociones cuando trabajamos con antigüedades». Ricardo agarró la mano de la chica. «Ven, he encontrado lo que buscaba». Pero Luciana no se movió de su asiento. Caminó lentamente por la habitación, pasando el dedo por los muebles. «Sabes», dijo, volviéndose hacia Aurelia, «es culpa tuya. Ricardo quería una mujer de verdad, no una arqueóloga obsesionada con el trabajo». «¿Una mujer de verdad?». Aurelia dio un paso hacia ella. «Ni siquiera sabes de lo que estás hablando. ¿Destruyes la familia de otro y estás orgullosa de ello?». «¿Familia?». Luciana se rió. «¿Llamas a eso familia? Conversaciones interminables sobre trabajo, artefactos polvorientos en lugar de joyas, un piso alquilado en lugar de un verdadero hogar». Ricardo trató de intervenir. «Chicas, no». «¿Chicas?». Aurelia se volvió hacia él. «Tienes razón. Realmente es una niña, una que está jugando a ser adulta y no entiende las consecuencias». De repente, Luciana agarró una taza de cerámica y la tiró al suelo con fuerza. Los fragmentos se esparcieron por la habitación. «Estas son las consecuencias», dijo. «Todo lo viejo debe romperse para que surja lo nuevo». Ricardo se puso pálido. «¿Qué estás haciendo?». «Lo que deberías haber hecho». Luciana se volvió hacia Aurelia. «Cortar los lazos por completo, alejarlo de ti». Se acercó a la estantería y con un solo movimiento tiró al suelo las fotografías que allí había. Los marcos se hicieron añicos y los fragmentos de cristal se mezclaron con los de la taza. «¡Basta!». Aurelia corrió hacia ella, pero Ricardo se interpuso. «No te atrevas a tocarla», murmuró entre dientes apretados. «Será mejor que te calles ahora mismo». «¿Y ya?». «Sí, tú». Su voz se volvió áspera. «Conseguiré un abogado. Nos divorciaremos. Mientras tanto, cállate. Y no te atrevas a volver a hablarle así». Aurelia los miró fijamente. El hombre al que había amado durante 8 años y la chica que se lo había robado. Estaban en su casa, entre recuerdos rotos, y le exigían que se callara. «De acuerdo», dijo en voz baja. «Me callaré, pero primero». Se acercó a la estantería y sacó una carpeta. «Son copias de todas nuestras publicaciones conjuntas, resultados de investigaciones, borradores de futuros artículos. Me los llevo para mí». «No puedes». Ricardo dio un paso hacia ella. «Este es nuestro trabajo conjunto». «Puedo». Su voz era tranquila. «Porque la mayor parte de la investigación es mía, y no dejaré que te las apropies como te has apropiado de todo lo demás». Recogió las fotos esparcidas por el suelo, con cuidado de no hacerse daño con los fragmentos de cristal. Las metió en su bolso junto con sus papeles. «Ahora lárgate de mi piso, los dos». «¿El tuyo?». Ricardo sonrió. «Puedo llamar a la policía». «Llámalos». Aurelia sacó su teléfono. «Puedes explicarles por qué estás viviendo con una estudiante menor de edad al mismo tiempo». Luciana tiró de la manga de Ricardo. «Vámonos. Aquí no hay nada más que hacer». Salieron dando un portazo. Aurelia se quedó sola entre los fragmentos de su vida anterior.
Bajó lentamente al suelo y empezó a recoger los cristales rotos, sin darse cuenta de que los bordes afilados le arañaban los dedos. El teléfono sonó cuando el sol empezaba a ponerse. El nombre de Isabel apareció en la pantalla, su vieja amiga, la dueña de la librería. «Aurelia, ¿qué te pasa? No has contestado a los mensajes en todo el día». Isabel, su voz temblaba traicioneramente. «¿Puedo ir a tu casa?» La librería de Isabel estaba en un viejo edificio de techos altos y estanterías de madera hasta arriba. Aurelia había pasado 3 días aquí, durmiendo en un sofá plegable en la trastienda, antes de atreverse a actuar. Su amiga no hacía demasiadas preguntas, se limitaba a traerle comida y té, y a veces se sentaba a su lado, cogiéndole la mano en silencio. A la 4ª mañana, Aurelia se despertó con una idea clara de lo que tenía que hacer. Se duchó en el pequeño cuarto de baño que había encima de la tienda, se puso su mejor traje de negocios, que había cogido cuidadosamente del piso, y se peinó con cuidado. «¿Estás segura?», preguntó Isabel, viendo cómo su amiga se pintaba los labios con su pintalabios rojo favorito. «Absolutamente», respondió Aurelia, comprobando el contenido de su maletín. «Hay cosas que no pueden quedar impunes». El campus universitario la recibió con su bullicio habitual. Los estudiantes se apresuraban a ir a clase, los profesores llevaban pilas de libros y carpetas de archivos. Nadie prestó atención a la mujer que subía con paso seguro los escalones del edificio principal. La secretaria del rector, una mujer mayor de ojos amables, intentó detenerla. «Profesor Castañeda, el doctor Mendoza tiene una reunión importante ahora mismo». «No tardaré». Aurelia abrió la puerta del despacho con suavidad pero con firmeza. Alberto Mendoza estaba sentado detrás de un enorme escritorio repleto de papeles. Al ver a Aurelia, levantó la vista y enarcó las cejas sorprendido. «Profesor Castañeda, no esperaba verla tan pronto después de...» «¿Después de qué?». Se sentó en la silla de enfrente sin esperar invitación. «¿Después de que mi marido abandonara la expedición? ¿O después de que se fuera a vivir con una estudiante menor de edad?». El rector se puso pálido, se llevó la mano al nudo de la corbata. «¿Qué quiere decir?». Aurelia sacó una carpeta de su maletín. «Aquí hay un extracto del expediente personal de Luciana Ortega. Tiene 17 años. Fotos de ellos en la casa juntos que ella colgó en internet». Mendoza hojeó lentamente los documentos. Su rostro se tornó cada vez más severo. «¿Comprende la gravedad de estos cargos?». «Claro que sí». Aurelia colocó otra carpeta sobre la mesa. «Aquí están las declaraciones de otros alumnos de la expedición. Están dispuestos a confirmar el comportamiento inapropiado del profesor Gallardo hacia la señorita Ortega». Al otro lado de la ventana se oían las voces de los estudiantes, el timbre que daba paso a otro par de clases, la vida universitaria ordinaria. Y un pesado silencio flotaba en el despacho. «Debería haberme dado cuenta», dijo por fin el rector. «Todos deberíamos habernos dado cuenta». Aurelia se alisó una arruga invisible de la falda. «Pero lo que importa es lo que hagamos ahora». Mendoza se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con cansancio. «Se da cuenta de que esto destruirá su carrera, ¿verdad? ¿Se dio cuenta de lo que hacía cuando sedujo a una estudiante menor de edad?». Pasaron las 2 horas siguientes discutiendo los detalles. Mendoza llamó al abogado de la universidad y luego al presidente del consejo de administración. Se examinaron todos los documentos, se comprobaron todas las acusaciones. Al mediodía, la decisión estaba tomada. Ricardo sería despedido inmediatamente. La universidad abriría una investigación interna. Los padres de Luciana serían informados de la situación. «Puede presentar una denuncia», dijo el abogado, recogiendo los papeles. Aurelia negó con la cabeza. «Todavía no. Primero dejemos que pierda lo que realmente le importa, su reputación, el respeto de sus colegas». Cuando salió del despacho del rector, el sol estaba en su cenit.
Ya se oían murmullos en los pasillos. Las noticias corrían deprisa en el mundo académico. Un joven profesor que había sido alumno suyo y de Ricardo se apartó al verla. Dos chicas que pasaban por allí interrumpieron la conversación y aceleraron el paso. En su antiguo despacho del Departamento de Arqueología, Aurelia recogía sus últimas pertenencias: fotos de la excavación, cuadernos, su taza de café favorita. Los compañeros se asomaban a la puerta, pero nadie se atrevía a entrar. Solo Elena, que había vuelto de una expedición, se atrevió a preguntar: ¿qué pasará ahora? Justicia, respondió Aurelia, cerrando la caja de pertenencias. El teléfono sonó cuando iba a salir del edificio. El nombre de Ricardo apareció en la pantalla. Colgó la llamada, pero volvió a sonar. Y volvió a sonar. A la cuarta vez, contestó. ¿Qué has hecho? Su voz temblaba de rabia. ¿Te das cuenta de lo que has estropeado? No, Ricardo, habló ella con calma, sintiéndose extrañamente tranquila. Eres tú quien lo ha arruinado todo. Yo solo les mostré a todos la verdad. ¿La verdad? Casi gritó. Has arruinado mi carrera. Me han despedido. Los padres de Luciana amenazan con demandarme. ¿Qué esperabas? ¿Que todo el mundo hiciera la vista gorda ante tu aventura con una alumna menor de edad? Una voz de mujer llegó a través del teléfono. Luciana. Le estaba diciendo algo a Ricardo, pero las palabras eran indistintas. Te vas a arrepentir, siseó Ricardo. Te denunciaré, por calumnias, ¿Por la verdad? Aurelia le interrumpió. Inténtalo. Tengo todas las pruebas. Informes, fotografías, declaraciones de testigos. ¿Lo quieres en los periódicos? Calló. Su respiración agitada se oía en el silencio. ¿Por qué? Finalmente preguntó. ¿Por qué lo hiciste? Porque algunas acciones tienen que tener consecuencias. Miró al edificio de la universidad donde había pasado tantos años. Porque no solo me traicionaste a mí, traicionaste todos los principios que enseñamos a nuestros alumnos. A última hora de la tarde, la noticia se había extendido por toda la comunidad académica. El teléfono de Aurelia rebosaba de llamadas y mensajes. Colegas de otras universidades, antiguos alumnos, periodistas, todos querían conocer los detalles del escándalo. Isabel la recibió en la tienda con una botella de vino y una pizza. ¿Cómo estás?, preguntó, sirviendo el vino en vasos. Aurelia miró su reflejo en el cristal del escaparate. La mujer que veía allí parecía más fuerte que la de hacía una semana. Estoy bien, respondió. Por primera vez en mucho tiempo, estoy realmente bien. Una llamada de Gustavo Hernández la sorprendió ordenando una caja de cosas del estudio. Me he enterado de la noticia, le dijo. Siento cómo han salido las cosas, pero quiero que sepas que tu puesto en la expedición sigue siendo tuyo. Si quieres volver. Aurelia le dio las gracias, pero respondió que necesitaba tiempo. Lo importante ahora era asegurarse de que se hiciera justicia hasta el final. A última hora de la noche, cuando Isabel ya dormía, Aurelia se sentó en la tienda en penumbra, entre las estanterías de libros. En sus manos sostenía una fotografía, una de las que Luciana había tirado al suelo de su piso. En ella aparecían ella y Ricardo en las excavaciones, felices, cubiertos de polvo, sosteniendo un objeto que acababan de encontrar. Adiós, susurró, rompiendo cuidadosamente la fotografía por la mitad. La noticia del escándalo en la universidad corrió como la pólvora. Una semana después de la visita de Aurelia al rector, el periódico local publicó un artículo sobre el comportamiento inapropiado de un conocido profesor de arqueología. No se mencionaba ningún nombre, pero todos en la comunidad académica sabían de quién se estaba hablando. Aurelia estaba leyendo el periódico en un pequeño café frente a la librería de Isabel. Sus dedos se movían ligeramente al pasar las páginas. La camarera se acercó a rellenarle el café por tercera vez, solo, sin azúcar, como el que estaba acostumbrada a tomar durante sus largas horas de trabajo en la documentación de la excavación.
«¿Profesor Castañeda?», se oyó una voz detrás de ella. Se dio la vuelta. Delante de ella había una mujer de mediana edad, vestida con un estricto traje. «Soy María Ortega, la madre de Luciana». La mujer se sentó a la mesa sin esperar invitación. «Tenemos que hablar». Aurelia dobló lentamente el papel. «Te escucho». «Mi hija». María Ortega vaciló, eligiendo sus palabras. Siempre ha sido una niña difícil, voluntaria, pero esto está fuera de lugar. Afuera llovía ligeramente, las gotas goteaban sobre el cristal de la cafetería, desdibujando los contornos de la gente que pasaba. Aurelia esperó la continuación. «La vamos a sacar de la universidad», dijo por fin María. «La enviaremos a estudiar a Europa, lejos de todo esto». «¿Y el profesor Gallardo?». Aurelia trató de mantener la voz neutra. «Mi marido quiere demandarlo». María sacó un pañuelo del bolso y se secó los ojos. «Pero Luciana amenaza con testificar a su favor. Dice que le quiere». Aurelia sintió amargura en la boca. Apartó la taza de café sin terminar. Ella lo cree de verdad. Ahora. Tiene 17 años. María levantó la voz. Varios clientes se volvieron en su dirección. Se aprovechó de su ingenuidad, de su admiración. «Es profesor, debería haber...». «Sí», la interrumpió Aurelia. «Debería haberlo hecho, pero no lo hizo». Hablaron durante más de una hora. María contó cómo había notado cambios en el comportamiento de su hija, cómo lo había atribuido a problemas de la adolescencia, cómo Luciana había empezado a desaparecer de casa, diciendo que estaba haciendo arqueología extra. «¿Sabes?», dijo María antes de irse, «te estoy agradecida por no quedarte callada». Aurelia vio a la mujer salir del café, abriendo el paraguas. A través del cristal empañado por la lluvia, la vio subir a un coche caro y alejarse. La librería estaba inusualmente concurrida por la noche. Isabel le susurró a Aurelia que mucha gente acudía no tanto por los libros, como con la esperanza de enterarse de los detalles del escándalo. El mundo académico era muy unido y los rumores se propagaban con rapidez. «El profesor Gallardo ha presentado su dimisión», informó uno de los clientes habituales, un catedrático de literatura. «Dicen que ahora no le aceptan ni en los institutos privados». Aurelia ordenó en silencio los libros en las estanterías. Sus manos ordenaban automáticamente los volúmenes por temas y autores, un hábito de sistematización arraigado en su sangre tras años de trabajo con hallazgos arqueológicos. Una llamada de Gustavo Hernández la sorprendió leyendo una revista científica. «Aurelia, te necesitamos en una expedición», dijo sin preámbulos. «Hemos encontrado algo interesante en el sector C. No estoy segura de estar preparada para volver». Pasó el dedo por el lomo de la revista donde se había publicado el último artículo que Ricardo y ella habían escrito juntos. «Mira», la voz de Hernández se suavizó. «Todo el mundo sabe lo que pasó, pero tu reputación profesional es impecable. No dejes que sus acciones priven a la ciencia de un buen experto». Tras la conversación, permaneció sentada en la parte trasera del taller durante largo rato, mirando sus herramientas de trabajo ordenadas en una estantería. Cada una guardaba el recuerdo de decenas de excavaciones, de pequeños y grandes descubrimientos. A la mañana siguiente, apareció un nuevo artículo en el periódico. Esta vez, los periodistas desenterraron detalles sobre la casa que Ricardo había heredado. Resultó que el tío Jorge no era tan sencillo, tenía grandes deudas y la casa estaba en garantía en el banco. Aurelia se enteró por Elena, que acudió expresamente a la tienda. El banco exige el pago inmediato de la deuda. Ricardo no encuentra esa cantidad. Está intentando vender la casa, pero nadie quiere meterse con una propiedad en apuros. ¿Y Luciana?, preguntó Aurelia, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Sus padres se la llevaron ayer. Dicen que cogió una rabieta en el aeropuerto, gritando que le quería, que volvería en cuanto fuera mayor de edad.
Aurelia recordó la sonrisa segura de sí misma de la chica, sus palabras sobre romper cosas viejas. Pues bien, parecía que todo se estaba rompiendo, tanto lo viejo como lo nuevo. Aquella tarde recibió una carta de la Asociación de Padres de Alumnos de la universidad. Exigían una investigación oficial y garantías de que tales incidentes no volverían a repetirse. Adjuntos a la carta había testimonios de varios alumnos que confirmaban el comportamiento inapropiado del profesor Gallardo, no solo con Luciana. «Ratas huyendo de un barco que se hunde», comentó Isabel mientras hojeaba los documentos. Aurelia asintió en silencio. Pensó en lo fácil que se había desmoronado la reputación que Ricardo y ella se habían labrado a lo largo de los años. Con qué rapidez los colegas que antes admiraban su trabajo ahora se apartaban al oír su nombre. Isabel estaba a punto de cerrar la tienda cuando vio acercarse a Ricardo. Su andar era inseguro y su traje parecía más desaliñado de lo habitual últimamente. Se detuvo ante la puerta, miró el cartel de «cerrado» durante unos segundos y empezó a llamar. «¡Aurelia!». Su voz sonaba ronca. «Sé que estás ahí. Tenemos que hablar». Isabel miró a su amiga que estaba de pie detrás del mostrador, ordenando en pilas los libros que acababa de recibir. «No lo abras», dijo Aurelia en voz baja mientras seguía ordenando metódicamente los libros por temas. Sus manos se movían mecánicamente, ordenando los volúmenes alfabéticamente, un hábito adquirido tras años de trabajo con catálogos arqueológicos, pero Ricardo no estaba dispuesto a marcharse. Siguió aporreando, con la voz cada vez más alta. «Aurelia, tienes que escucharme, me has arruinado la vida». Isabel se dirigió decidida hacia la puerta. «Basta ya, llamaré a la policía». «Llámalos», rió amargamente. «¿Qué tengo que perder? Ya lo he perdido todo». Aurelia levantó por fin la vista de sus libros. A través de la ventana vio al hombre que una vez había amado, que había compartido su pasión por la arqueología, la alegría de los descubrimientos, las tranquilas tardes que pasaba estudiando textos antiguos. Ahora había un extraño delante de la tienda, despeinado, enfadado, fuera de control. «Hablaré con él», le dijo a Isabel. «Si no, no se irá». El aire fresco del atardecer entró en la tienda cuando ella abrió la puerta. Ricardo dio un paso atrás, como si no hubiera esperado que ella saliera. «¿Qué quieres?», preguntó Aurelia cruzando los brazos sobre el pecho. «¿Estás satisfecho?». Se acercó oliendo a alcohol. «La universidad finalmente rechazó mi apelación. El banco va a embargar la casa. Todas las editoriales se niegan a considerar mi trabajo». «¿Y vienes a acusarme de esto?». Aurelia hablaba con calma, aunque por dentro todo temblaba. «¿Quién si no?». Se pasó una mano por el pelo revuelto. «Tú planeaste todo esto, ¿verdad? Tu pequeña venganza». «¿Venganza?». Ella negó con la cabeza. «No, Ricardo, simplemente dije la verdad sobre un profesor que sedujo a una alumna menor de edad, sobre un hombre que traicionó no solo a su mujer, sino a sus principios profesionales. Yo la amaba», casi gritó. «Ustedes no entienden, con ella me sentía vivo». «¿Y conmigo?», preguntó Aurelia en voz baja. «Cuando encontramos el primer enterramiento, cuando desciframos textos antiguos, cuando construíamos teorías sobre el desarrollo de las civilizaciones antiguas, ¿te sentiste muerto entonces?». Ricardo se quedó callado, con los hombros caídos. Aquello era diferente, eras parte del trabajo, cómodo, familiar. ¿Y Luciana? ¿Era un juguete exótico? Aurelia sintió que la ira crecía en su interior. Entretenimiento para un hombre de mediana edad que decidió que tenía derecho a arruinar la vida de una chica de 17 años. «No te atrevas», dio un paso hacia ella, levantando una mano. «No te atrevas a hablar así de ella». Isabel se puso al instante a su lado. «Un paso más y, efectivamente, llamaré a la policía».
Ricardo bajó la mano, con la cara contorsionada. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? Ni siquiera contesta a mis correos electrónicos. Sus padres han bloqueado todo contacto. Se la llevaron a un colegio cerrado en Suiza. ¿Y te sorprende? Aurelia le miró con lástima. ¿Qué esperabas? ¿Que sus padres te dejaran arruinar su futuro? ¿Y a ellos qué les importa? Pateó una lata vacía tirada en la acera. Nos queríamos. Ella me entendía como nadie. Era una niña, Ricardo, dijo Aurelia cansada. Una adolescente impresionable que se enamoró de la imagen de un profesor de éxito, y tú simplemente te aprovechaste de ella. No es cierto, se balanceó. Solo estaba celosa, celoso de que hubiera encontrado el amor verdadero. Aurelia lo miró en silencio. A la luz de la farola podía ver cómo le temblaban las manos, cómo se le iban los ojos, incapaz de encontrar su mirada. Si me hubieras dicho que ya no me querías, si me hubieras confesado sinceramente que querías divorciarte, lo entendería. Me habría dolido, pero lo habría entendido. Pero elegiste humillarme, hablándome como si no fuera nada después de todos estos años. ¿Y ahora qué? Sonrió amargamente. ¿Qué has conseguido con tu venganza? No es venganza, Ricardo. Son las consecuencias de tus propios actos. Estuviste dispuesto a tirarme como una cosa inútil, a humillarme, a insultarme, a pisotear nuestra vida en común. ¿Y para qué? ¿Por la ilusión de la juventud? ¿Por un capricho pasajero? Permaneció en silencio, mirando al suelo. La gente pasaba. Algunos se giraban, pero rápidamente apartaban la mirada, percibiendo la tensión de la escena. Si pensaras por una vez en las consecuencias, continuó Aurelia, si pensaras por un momento en lo que le estás haciendo a Luciana, a mí, a ti mismo. Pensé. Su voz se volvió tranquila, casi un susurro. Pensé que merecía ser feliz, que tenía derecho a... ¿A qué? Interrumpió ella. A arruinar la vida de otras personas, a traicionar todo aquello en lo que creíamos. Ricardo levantó la cabeza, con lágrimas brillando en los ojos. Lo he perdido todo, Aurelia. Todo. Mi trabajo, mi reputación, mi casa, incluso Lucián. Tú mismo lo perdiste todo. Dio un paso atrás hacia la puerta de la tienda. Por tus decisiones, por tus acciones, simplemente no me callé. ¿Y ahora eres feliz? Había amargura en su voz. ¿Contenta de haberte vengado? No, negó con la cabeza. No estoy contenta, pero sé que hice lo correcto, no por venganza, sino por justicia. Por el bien de todas las alumnas que podrían ser las próximas víctimas de tu crisis de los 40. Se balanceaba, mirándola como si la viera por primera vez. Algo brilló en su mirada, comprensión, remordimiento, pero desapareció de inmediato. Te amé, dijo al fin. Una vez te quise de verdad. Lo sé, respondió Aurelia, y por eso me duele tanto ver en lo que te has convertido. Se dio la vuelta y entró en la tienda. Isabel cerró la puerta y bajó las persianas. A través de las rendijas pudieron ver a Ricardo de pie en la calle durante largo rato. Luego se alejó lentamente, encorvado y tropezando. Aurelia volvió a sus libros. Le temblaban ligeramente las manos, pero siguió colocando metódicamente los volúmenes en su sitio. Había algo tranquilizador en aquella acción sencilla y mecánica. El orden, el sistema, la rutina familiar.